La noche en que todo se rompió, él ni siquiera dudó, solo presionó un botón y desapareció de su vida como si nunca hubiera existido. Un mensaje frío, un bloqueo inmediato, y una convicción arrogante que lo acompañaría durante años: eso no puede ser mío. 5 años después, el destino lo obligaría a mirarla otra vez, pero ya no estaba sola, y lo que vio en sus ojos lo dejó sin aliento. Antes de continuar, si crees en las segundas oportunidades, en la bondad y en los giros inesperados de la vida, tómate un segundo para darle like a este video, comentar desde qué país nos estás viendo, compartir esta historia y suscribirte al canal, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar tu forma de ver el amor, el orgullo y el arrepentimiento. Alexander Hayes era el tipo de hombre que construía imperios con decisiones rápidas y sin mirar atrás. CEO de una de las empresas tecnológicas más influyentes de Nueva York, su vida era una línea recta hacia el éxito, sin espacio para errores emocionales ni distracciones sentimentales. Su agenda estaba llena de reuniones, acuerdos millonarios y viajes constantes, pero completamente vacía de vínculos reales. Para él, las relaciones eran temporales, casi como contratos que se terminaban cuando dejaban de ser convenientes. Fue en una de esas pausas inesperadas, durante una conferencia en Chicago, donde conoció a Emily Carter. Ella no pertenecía a su mundo. No vestía ropa de diseñador ni hablaba de inversiones. Era una organizadora de eventos con una sonrisa cálida y una mirada que parecía ver más allá de las apariencias. Lo que comenzó como una conversación casual se convirtió en una conexión intensa y sorprendentemente sincera. Durante semanas, Alexander experimentó algo que no podía controlar, algo que lo incomodaba tanto como lo atraía. Pero el miedo siempre encuentra la forma de disfrazarse de lógica en los corazones que no saben amar. Cuando Emily le dijo que estaba embarazada, no hubo emoción, no hubo preguntas, solo incredulidad. Su mente, entrenada para analizar riesgos, llegó a una conclusión inmediata: era imposible. No encajaba en su plan, en su tiempo, en su vida perfectamente estructurada. Pensó que era una trampa, una mentira, una forma de atarlo. Y sin darle la oportunidad de explicar, sin escuchar, sin siquiera verla una vez más, la bloqueó. Emily pasó de ser un recuerdo cálido a un contacto eliminado en segundos. Los días se convirtieron en meses, y los meses en años. Alexander continuó ascendiendo. Su empresa creció, su nombre apareció en revistas, su fortuna se multiplicó. Pero en las noches, cuando el ruido del mundo se apagaba, había un silencio incómodo que no sabía cómo llenar. Nunca habló de Emily, pero tampoco la olvidó por completo. Era como una sombra leve en su memoria, algo que prefería no mirar de frente. Mientras tanto, Emily luchaba en un mundo completamente distinto. El embarazo no fue fácil. Sin apoyo, sin respuestas, y con el peso del rechazo aún fresco, tuvo que reconstruirse desde cero. Hubo noches en las que lloraba en silencio, preguntándose cómo alguien que parecía tan real pudo desaparecer tan rápido. Pero cada vez que sentía que no podía más, recordaba que no estaba sola. Había una vida creciendo dentro de ella, una razón para seguir adelante. Cuando nació Oliver, todo cambió. Era un niño con ojos profundos, curiosos, y una forma de mirar el mundo que parecía contener preguntas que aún no sabía formular. Emily encontró en él una fuerza que nunca imaginó tener. Trabajó incansablemente, tomó múltiples empleos, y poco a poco construyó una vida estable. No era lujosa, no era fácil, pero era real, y estaba llena de amor. 5 años después, en una tarde aparentemente normal, el destino decidió intervenir. Alexander se encontraba en Boston para cerrar una fusión importante. Todo estaba planeado al detalle, como siempre. Después de la reunión, decidió caminar sin rumbo por la ciudad, algo que rara vez hacía. Tal vez era el cansancio, o tal vez era ese vacío persistente que no lograba ignorar. Y entonces la vio. Al otro lado de la calle, frente a una pequeña librería, estaba Emily. No hubo duda. El tiempo había pasado, pero su esencia seguía intacta.
Su cabello recogido de forma sencilla, su expresión tranquila, pero lo que lo dejó completamente inmóvil no fue ella. Fue el niño que sostenía su mano. Oliver tenía los mismos ojos que él. No era una sospecha, no era una coincidencia, era una verdad que lo golpeó con una fuerza devastadora. Su mundo, tan cuidadosamente construido, comenzó a tambalearse en segundos. Sintió como el aire se volvía pesado, como su pecho se contraía, como una mezcla de culpa, incredulidad y miedo lo paralizaba. Por primera vez en años, Alexander Hess no sabía qué hacer. Lo siguió a distancia, como si temiera que desaparecerían si se acercaba demasiado. Observó cómo Amelie se inclinaba para hablarle al niño, cómo él reía, cómo se abrazaban con una naturalidad que solo existe cuando hay amor verdadero. Cada gesto era una confirmación silenciosa de lo que había perdido. Y entonces entendió. No se trataba solo de un error. No se trataba de una mala decisión. Había abandonado a su propio hijo. Esa noche no pudo dormir. Por primera vez en su vida, ninguna cantidad de dinero, ningún logro, ningún reconocimiento podía distraerlo de la realidad. Se enfrentó a sí mismo, a su arrogancia, a su miedo, a su incapacidad de confiar. Y en medio de ese caos interno, tomó una decisión que nunca antes había considerado: quería arreglarlo. Pero algunas decisiones llegan demasiado tarde. Al día siguiente regresó a la librería. Esperó durante horas, con una ansiedad que no sabía cómo manejar. Cuando finalmente la vio salir, su corazón comenzó a latir con una intensidad desconocida. Se acercó lentamente, cada paso cargado de arrepentimiento. Amelie lo reconoció al instante. No hubo sorpresa en su rostro, solo una calma firme, como alguien que ya había cerrado ese capítulo hace mucho tiempo. Alexander intentó hablar, pero las palabras no salían como siempre. No eran seguras, no eran calculadas. Eran torpes, sinceras, humanas. Intentó explicar, justificar, pedir perdón, pero sabía que nada de eso sería suficiente. Porque 5 años no se borran con disculpas. Amelie escuchó en silencio. No interrumpió, no levantó la voz. Simplemente lo miró, como si estuviera evaluando si ese hombre frente a ella era el mismo que una vez conoció, o alguien completamente distinto. Y entonces habló, con una claridad que lo desarmó por completo. Le dijo que no necesitaba su dinero, que no necesitaba su lástima, y que durante años aprendió a vivir sin él. Pero también le dijo que Oliver merecía saber la verdad, no por Alexander, sino por él mismo. Ese fue el primer paso. El camino no fue fácil. Oliver no entendía quién era ese hombre al principio. Alexander tuvo que ganarse cada momento, cada sonrisa, cada pequeño gesto de confianza. No podía comprar el amor de su hijo, tenía que construirlo, desde cero, con paciencia, con presencia, con acciones reales. Y en ese proceso, también comenzó a cambiar como persona. Dejó de ser el hombre que huía de las emociones. Aprendió a escuchar, a quedarse, a sentir. Descubrió que el éxito no estaba en los números, sino en los vínculos que uno es capaz de cuidar. Emily, por su parte, no volvió a ser la misma mujer que él había dejado. Era más fuerte, más consciente, más independiente. No le debía nada, y eso hacía que cualquier oportunidad de reconstrucción fuera aún más difícil. Pero también más real. Poco a poco, entre tardes en el parque, conversaciones incómodas y silencios llenos de significado, comenzaron a reconstruir algo, no como antes, sino desde un lugar completamente distinto. Desde la verdad. Antes de llegar al final, quiero pedirte algo muy especial. Escribe en los comentarios la palabra perdón si crees que las segundas oportunidades existen, o orgullo si piensas que algunas heridas no deben abrirse otra vez. Quiero leerte. El tiempo no puede borrar el pasado, pero puede transformar lo que hacemos con él. Alexander nunca dejó de arrepentirse por esos 5 años perdidos, pero decidió que no perdería ni un día más. Y aunque nunca recuperaría lo que se perdió,
encontró algo inesperado en el camino, una familia que no estaba basada en perfección, sino en esfuerzo, en verdad y en amor aprendido. Y si esta historia tocó tu corazón, si en algún momento sentiste esa mezcla de dolor y esperanza, te invito a que le des like, compartas este video y te suscribas, porque a veces, las historias que más nos duelen son las que más nos enseñan a vivir.